En el reino mágico de Lunaria vivía una hada llamada Ailén, la princesa del reino. Ailén era especial, ya que tenía el poder de convertirse en cualquier criatura del bosque, desde un pequeño ratón hasta un majestuoso águila. Todos la amaban por su bondad y por la manera en que protegía el bosque y a sus habitantes con sus increíbles habilidades. Un día, Ailén decidió emprender un viaje por todo el reino para conocer mejor a sus súbditos y aprender de ellos. Voló sobre los árboles altos y los ríos brillantes, convirtiéndose en diferentes animales para disfrutar de las maravillas del bosque. Pero lo que Ailén no sabía era que una malvada bruja llamada Morvina había estado espiándola durante mucho tiempo. Morvina deseaba el poder de la princesa para convertirse en animales y lo quería para ella. El día amaneció claro y soleado. Ailén, en su forma de un pequeño colibrí, revoloteaba entre las flores del bosque. Su viaje la había llevado a explorar los rincones más alejados de su reino, donde no había estado antes. Cada rincón del bosque tenía algo especial que ofrecer, y Ailén disfrutaba conociendo nuevas criaturas y ayudando donde pudiera. Sin embargo, cuanto más profundo se adentraba en el bosque, más oscura y silenciosa se volvía la atmósfera. Un susurro en el aire y el crujido de ramas rotas hicieron que Ailén se detuviera por un momento. Sintió que algo estaba mal. Con su instinto de protección alerta, decidió convertirse en un ágil venado para correr más rápido y salir de ese lugar. Pero justo cuando estaba a punto de saltar, una red mágica cayó sobre ella desde las ramas de los árboles. ¡Oh, no!, gritó Ailén mientras luchaba por liberarse, pero la red tenía un brillo oscuro que anulaba su magia. No podía transformarse ni escapar. Fue entonces cuando, desde las sombras, una risa maligna resonó. «Finalmente te tengo, Ailén», dijo la bruja Morvina con una voz ronca. «Con tu poder, seré la criatura más fuerte de todo Lunaria». Ailén intentó usar sus poderes de nuevo, pero fue inútil. Morvina la arrastró hacia su cueva, un lugar oscuro y lleno de objetos mágicos y antiguos. Al llegar, la bruja la encerró en una jaula de hierro encantada, especialmente diseñada para evitar que cualquier hada usara su magia. «¡Déjame ir!», gritó Ailén, pero Morvina solo sonrió mientras acariciaba un extraño cristal que brillaba con una luz siniestra. «Pronto, pequeña princesa, todos tus poderes serán míos». Mientras Ailén observaba la cueva con preocupación, escuchó una suave voz desde la oscuridad. «¿Tú también fuiste capturada?», dijo una hada con cabello verde y ojos brillantes, atrapada en otra jaula cercana. Era Ivy, el hada del jardín y las plantas. «Yo soy Ailén, la princesa del reino. Morvina me atrapó mientras estaba de viaje», respondió Ailén con tristeza. «Y yo soy Nimue, el hada del agua y los animales», dijo otra voz desde una tercera jaula. Nimue tenía una mirada tranquila, pero se notaba el cansancio en su rostro. «La bruja nos ha robado nuestros poderes. Ya no puedo hablar con los animales ni controlar el agua». Ailén miró a sus nuevas amigas con determinación. No iba a permitir que Morvina se quedara con sus poderes también. «Juntas debemos encontrar la manera de salir de aquí», dijo. Las tres hadas empezaron a planear cómo podrían engañar a Morvina y escapar. Sabían que la bruja era muy astuta y poderosa, pero también sabían que si trabajaban juntas, tendrían una oportunidad. Ivy, que tenía una conexión profunda con las plantas, pudo sentir las raíces de los árboles cercanos a la cueva. «Puedo intentar pedir ayuda a las plantas del exterior, pero necesitaré tiempo», dijo. Nimue, por su parte, intentaba usar su conexión con los animales para llamar a alguna criatura cercana que pudiera ayudarlas, aunque sus poderes estaban debilitados. Las hadas sabían que no podrían simplemente escapar sin que Morvina lo notara. Ivy tuvo una idea brillante. Fingiría estar gravemente enferma, lo que obligaría a la bruja a entrar en la cueva para ver qué sucedía.
Mientras tanto, Aileen intentaría transformarse en algo pequeño y rápido para salir de su jaula. Al día siguiente, Ivy empezó a actuar. Comenzó a toser y a gemir, haciéndose pasar por una hada debilitada por la magia de la bruja. Morvina, escuchando el ruido, entró en la cueva con una mirada de satisfacción. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó Morvina, acercándose a Ivy. «No puedo respirar. Por favor, déjame ir», gimió Ivy, fingiendo debilidad. Mientras la bruja se acercaba a Ivy, Aileen, en silencio, comenzó a concentrarse. Se transformó en un pequeño ratón, pero justo cuando estaba a punto de salir de la jaula, Morvina lanzó un hechizo y bloqueó la salida. «¡No tan rápido, princesita!», gritó Morvina, atrapando nuevamente a Aileen. «Pensabas que no notaría tus trucos». Morvina, enfurecida por el intento de escape, usó un poderoso hechizo y robó los poderes de Ivy y Nimue por completo. Ahora, la bruja era aún más poderosa y las hadas estaban completamente a su merced. Desesperada, Aileen sabía que no podía rendirse. La bruja ahora tenía el poder de Ivy y Nimue, pero aún no había logrado robar el suyo. Tenía que ser más rápida y más astuta. Se dio cuenta de que la única manera de derrotar a Morvina era usar la forma de la criatura más poderosa que conocía, un dragón. Concentrándose con todas sus fuerzas, Aileen cerró los ojos y visualizó las poderosas alas y el fuego que un dragón podría controlar. Sintió cómo su cuerpo se transformaba, creciendo hasta llenar la cueva. Cuando abrió los ojos, ya no era una pequeña hada, sino un majestuoso dragón de escamas doradas. Morvina, aterrorizada, intentó lanzar un hechizo, pero el fuego de Aileen la detuvo. Con un rugido poderoso, el dragón se abalanzó sobre la bruja y de un solo bocado se la tragó. En el instante en que la bruja desapareció, todos sus hechizos se deshicieron. Ivy y Nimue recuperaron sus poderes y las jaulas se desvanecieron. Aileen volvió a su forma original, sintiéndose más fuerte y aliviada por haber salvado a sus amigas. Las tres hadas se abrazaron, agradecidas por haber trabajado juntas para derrotar a la malvada bruja. «Gracias, Aileen», dijo Ivy. «Sin ti jamás habríamos escapado. Y sin la ayuda de ustedes, nunca habría tenido la fuerza para enfrentar a Morvina», respondió Aileen con una sonrisa. Las tres amigas volaron juntas de regreso al reino de Lunaria, donde fueron recibidas como heroínas. Aileen, Ivy y Nimue aprendieron una valiosa lección. No importa cuán astuto o poderoso sea el enemigo, la amistad y la valentía siempre pueden superar cualquier obstáculo. Desde ese día, las tres hadas siguieron explorando el reino juntas, sabiendo que, mientras se apoyaran mutuamente, siempre podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara,